Si alguna vez has tenido acné, quemaduras o lesiones en tu piel, seguro te has encontrado con esas molestas manchas oscuras que parecen no irse nunca. Pero tranquilo, porque hoy te voy a hablar todo sobre las manchas postinflamatorias. Por ejemplo, aquí evidenciamos la presencia de manchas postinflamatorias luego de haber tenido acné esta paciente. Y esta imagen es antes de que la paciente presentara las manchas postinflamatorias, cuando tenía acné activo. ¿Por qué aparecen? Y lo más importante, cómo eliminarlas rápidamente y de forma efectiva. Vamos a profundizar en cada detalle, desde los tratamientos caseros hasta los tratamientos más avanzados recomendados por los dermatólogos. Y desmentiremos algunos mitos comunes. En esta imagen evidenciamos la secuencia de manchas hiperpigmentarias, secuela de una dermatosis en la piel, evidenciándose en este caso en un antebrazo. Además te mostraré imágenes científicas de revistas dermatológicas para que veas exactamente cómo se presentan y cómo evolucionan con los tratamientos indicados. Y quédate hasta el final porque te compartiré una rutina completa, paso a paso, de cómo eliminar estas manchas de forma efectiva. Primero vamos a entender qué son. Las manchas postinflamatorias son zonas de la piel que quedan más oscuras después de una lesión o una inflamación. Se producen porque la piel produce más melanina como un mecanismo de defensa. Aparecen con mayor frecuencia en pieles morenas, pero cualquier persona puede desarrollarlas. Y a diferencia del melasma, estas manchas no tienen una causa hormonal. En esta imagen evidenciamos una mancha moteada hiperpigmentada a nivel de la frente y en esta imagen a nivel del rostro, las cuales corresponden a la presencia de melasma. Según estudios dermatológicos, las manchas postinflamatorias pueden durar entre meses o años si no se trata adecuadamente. Un factor importante es la inflamación prolongada. Cuanto más dure, mayor será la posibilidad de desarrollar una mancha persistente. También influyen la exposición al sol y la manipulación de las lesiones. Por ejemplo, si te exprimes un grano, aumentas el riesgo de que quede una marca oscura. En esta imagen evidenciamos manchas postinflamatorias hiperpigmentadas a nivel de la región de la barba, en un paciente como secuela de una pseudofoliculitis a nivel de la barba, lo cual difiere de una foliculitis en que en este caso no es por causa infecciosa, sino inflamatoria. Algo interesante es que la piel también tiene una memoria, lo que significa que si no tomas medidas preventivas, estas manchas pueden reaparecer en las mismas zonas. No todas las manchas postinflamatorias son las mismas. Hay dos tipos principales. El eritema postinflamatorio, el cual se va a desarrollar en pieles más claras, y es el resultado de la dilatación de los vasos sanguíneos. En esta imagen evidenciamos múltiples manchas hiperpigmentarias dentro del rubro del eritema postinflamatorio debido a secuelas del acné en el rostro de esta paciente. Hiperpigmentación postinflamatoria, manchas marrones. Es la más común y se debe al exceso de melanina en la piel. Hay situaciones donde los medicamentos podrían provocar la presencia de una reacción cutánea, generando posteriormente la presencia de manchas a nivel de la piel. Manchas inflamatorias que en este caso, en esta imagen, se visualizan de un color marrón claro en la espalda de un paciente. Así que a considerar el uso de medicamentos antes de la aparición de la misma. Un dato importante es que el eritema postinflamatorio responde mejor a tratamientos con vitamina C y la niacinamida. En esta imagen estamos evidenciando un frasco que contiene la vitamina B3, la niacinamida, la cual ayuda a mejorar el aspecto de las manchas postinflamatorias, en este caso las de tipo por eritema pigmentario, la cual se utiliza mucho asociada a la vitamina C para el tratamiento de este tipo de manchas. Mientras que la hiperpigmentación requiere de ácidos despigmentantes. Otro aspecto clave es que las manchas pueden evolucionar con el tiempo. Algunas rojas pueden terminar convirtiéndose en marrones si no se tratan adecuadamente. Además, factores como el estrés y la inflamación crónica pueden empeorar la pigmentación, por lo que un enfoque integral es clave para eliminarlas.
Ahora sí, lo que todos quieren saber, ¿cómo eliminarlas? Aquí te dejo los mejores tratamientos para eliminar las manchas postinflamatorias. Primero, los despigmentantes tópicos, los cuales son de uso diario. Entre ellos tenemos la hidroquinona, que se puede utilizar al 2 o al 4%. La hidroquinona es un medicamento que se debe aplicar en la piel limpia y seca. Esta se puede aplicar de 1 a 2 veces por día. Sobre todo se indica que esta se aplique en las noches y que no entre en contacto con la luz ultravioleta, es decir, con la luz solar. Esta crema, por tal motivo de usarla una vez al día, se prefiere durante las noches. Esta se debe aplicar sobre las manchas, una capa delgada, y se debe probar su acción y beneficios como un tiempo máximo de aplicación de 3 meses. Como segunda opción, el ácido cógico o acelaico para pieles sensibles. Como tercera opción, la niacinamida, la cual va a reducir la producción de melanina en la piel. Y por último, la arbutina, que es un derivado natural que va a aclarar la piel sin irritarla. La combinación de la hidroquinona con esteroides y tretinoína han demostrado ser uno de los tratamientos más eficaces en estudios científicos. Como segunda alternativa de tratamientos vamos a tener los exfoliantes químicos. El ácido glicólico, láctico y salicílico ayudan a renovar la piel más rápido. Los exfoliantes químicos ayudan a eliminar las capas más superficiales de la piel, acelerando la regeneración celular, pero cuidado porque su uso continuo podría irritar la piel. Como tercera y última opción que les voy a recomendar, vamos a tener los procedimientos dermatológicos, en el caso de que estas lesiones sean severas. Entre ellas vamos a tener los peelings químicos, el microneedling con ácido tranexámico y el láser despigmentante. El microneedling con ácido tranexámico está ganando popularidad, porque no solo mejora las manchas, sino también la textura de la piel. Aquí observamos la foto de una paciente de 40 años, en la cual se hace una comparación del tratamiento con 15 días y vemos cómo se evidencia el aclaramiento de la piel. Nótese la reducción de las pigmentaciones en esta fotografía digital. El láser como el Q-Switch puede acelerar la eliminación de las manchas de la piel, pero debe ser aplicado por un profesional. Y como dato adicional, lo siguiente que les menciono es muy importante. Deben utilizar protector solar todos los días. Si no usas protector solar, las manchas no se irán e incluso pueden empeorar. Usa protectores solares con un FPS mayor de 50 y aplícate en la piel cada 2 horas. FPS significa factor de protección solar. Incluso la luz azul de las pantallas podrían empeorar la hiperpigmentación. Así que el protector solar con antioxidantes es ideal para la protección diaria de la piel. A continuación te hablaré de los mitos relacionados al tratamiento de las manchas en la piel. Mucho cuidado con esto porque hay mitos que pueden hacerte perder el tiempo o dañar tu piel. El limón puede aclarar tu piel. Eso es falso. Al contrario, el limón podría causarte quemaduras en la piel. Como segundo mito, las cremas despigmentantes funcionan en una semana. Eso es falso. Se necesita una constancia en su uso para poder ver los resultados al menos entre 8 a 12 semanas. Y como tercer mito, si las manchas se van, ya no necesito utilizar protector solar. Eso es falso. E incluso dejar de usarlas podría ocasionar que aparezcan nuevamente las manchas en la piel. Recuerda que la paciencia y la constancia son claves para eliminar las manchas en la piel. Si deseas que realice un video al respecto de alguno de los tratamientos que mencioné, profundizando más en el tema, escríbelo en los comentarios. Dale like si esta información te fue útil. Suscríbete para que puedas ver más contenido en relación sobre la salud de tu piel. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Nos estamos viendo en un próximo video.